Bueno, ya estamos de nuevo en Semanario. No escapa, por supuesto, la actualidad de la más pura a la política, a los cambios que se están dando, sobre todo a nivel provincial, pero que de alguna manera pueden impactar en lo que vaya a pasar más adelante a nivel nacional. Edgardo Moreno está con nosotros. ¿Qué tal? Periodista de La Voz del Interior, además gerente también de Radio Mitre. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Antes que nada, ¿la gente está interesada en todos estos movimientos políticos del otro lado? ¿Qué es lo que están pensando en este momento? ¿O piensan más en el bolsillo, en la inflación, que nuevamente salta? ¿Qué le interesa hoy al ciudadano común? Yo creo que ambas cosas, tanto la política como la economía, le interesan. Y diría que mientras más comprometida está la situación económica, mientras más se siente la crisis, más interesa la política. Porque la política está siendo percibida como un factor de ruido, que mete ruido para la solución de los problemas económicos. Así es. Lo escribí hace unos días atrás, me parece que la política es percibida peor que la economía, que está mal, la economía está mal. Sin embargo, la gente tiene la sensación de que la política la arruina todavía más, es decir, que no da la posibilidad de ver una perspectiva de esperanza o de salida por el nivel de desencuentro o de competitividad Sí, que hay entre los representantes. tan nociva, tan confrontativa que hay, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba. Por un lado, nuevas alianzas, nuevos nombres también, y por otra parte, fractura de una alianza que conversamos inclusive fuera de cámara, a lo mejor nunca fue lo suficientemente fuerte, quiero decir, para poder continuar, ¿no? Sí. Yo creo que estamos viendo en Córdoba, hemos visto en estas semanas, y lo vamos a ver hasta el 12 de mayo, un momento donde se solapan los dos escenarios, el provincial y el nacional, que venían de alguna manera autonomizados. Es como que la dinámica de la política local venía por un andarivel y la nacional, más vinculada a la polarización entre Macri y Cristina y la eventual aparición de alguna tercera opción, venía por otro andarivel. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que se han solapado ambas. El debate de lo nacional y de lo provincial se transformaron, estaban yuxtapuestos como si fuesen la misma cosa. Es probable que eso comience a distenderse mínimamente hasta el 12 de mayo, cuando en la noche del 12 de mayo vuelva a juntarse la lectura. Lo que ocurra en Córdoba en términos del resultado electoral va a ser interpretado también como una señal nacional. ¿Pero debe interpretarse o no? Lo que pase a la provincia no significa que se vaya a reiterar a nivel nacional y lo que ya viene pasando. Ejemplo, Neuquén. En dos sentidos yo creo que puede ser distinto. Primero, creo que sí que corresponde hacer una extrapolación de lo que pasa en Córdoba respecto de lo nacional. ¿Por qué? Porque Córdoba es un distrito con el suficiente peso demográfico como para que aquello que ocurre aquí en términos de alineamientos políticos, de conformación de alianzas, define en buena parte el tono de las alianzas nacionales. Te pongo un ejemplo. Si el radicalismo, esto que pasó en Córdoba, decide romper en la próxima convención nacional la coalición con el PRO, con Macri, lo de Córdoba efectivamente habrá sido, ¿no?, una cabeza de playa, una avanzada, un rostro anticipado de un fenómeno de reconfiguración de la coalición gobernante. Si Schiaretti, por ejemplo, decide sostener una tercera opción dentro del peronismo, por ejemplo el caso de la candidatura de Labaña, también por el peso demográfico eso implica una incidencia importante en el escenario nacional. Lo que sí es claro es que la dinámica de conformación de la coalición en Córdoba sí tiene componentes locales, tiene componentes temáticos y actores políticos propios que no necesariamente están alineados con lo nacional. Pero está claro que la ruptura de Cambiemos en Córdoba comenzó a definirse en el momento en el cual se nacionalizó el conflicto, ¿no? Cuando apareció la provincia de Córdoba como planteando que los conflictos de Córdoba, internos de Cambiemos, significaban una fisura en la coalición nacional. Inicialmente esto se planteó como la posibilidad de una competencia contra la candidatura de Macri a través de algún otro candidato radical. Bueno, es lo que no queríamos, dijo Mauricio Macri desde Jujuy en relación a lo que pasó aquí en Córdoba con Cambiemos. Lo escuchamos y seguimos hablando. Lo que pasó en Córdoba, bueno, que por suerte no pasó en el resto del país, es que dos dirigentes importantes que tiene Cambiemos en Córdoba no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en cómo dirimir sus candidaturas en una interna y han llevado las cosas a un punto en el cual hoy vamos a tener dos candidatos que representan
el mismo espacio. Bueno, es algo que no queríamos, es algo que no sucedió en las demás provincias, donde estamos enfrentando la elección con una buena propuesta. Bueno, ahí está. Es algo que no queríamos y hasta el gesto, ¿no? ¿Esto qué significó? ¿Despegándose un poco de lo que está sucediendo acá? Ese es el otro plano que yo creo que es contradictorio con el anterior, donde lo nacional y lo provincial se superponen de una manera distinta. Porque una cosa es ver la reconfiguración de la coalición en términos de los partidos que están aliados, y otra cosa es ver la coalición como un consenso de la base de votantes que tuvo Cambiemos. Yo creo que esto que dijo Macri es una lectura que tiende a ir a suturar el problema dirigencial y recordar que la coalición Cambiemos primero fue un consenso en la base. No necesariamente lo primero es el acuerdo de los dirigentes. Primero es un acuerdo en la base que dice esto es lo que queremos votar, aunque sea grandes rasgos, aunque sean grandes lineamientos. Yo creo que esa coalición, Cambiemos, tenía un consenso básico, que era dejar atrás a Cristina. Exacto. Pero ¿y hoy cuál es el consenso básico ese? Bueno, ¿cuál sería el objetivo? Cuando Macri dice, ahora tengo dos candidatos propios que compiten entre sí en Córdoba, y por el otro lado, desde Córdoba dicen que el mejor amigo de Macri es Schiaretti, yo creo que la especulación, legítima especulación del presidente, es que cuando en octubre se tenga que votar la elección presidencial, se vuelve a armar el consenso en la base. Okay. Y todos esos votos son o de él o cercanos a él. ¿Cómo definís a lo que pasó entre los candidatos de Cambiemos, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Son egoísmos propios o una necesidad de competencia porque se creían capaces de gobernar la provincia? ¿Qué lectura se puede hacer? Yo creo que la aspiración a la competitividad política, eso es con natural a la actividad, es lógico que haya aspiraciones. Yo siempre trato, digamos, de buscar la lectura desde los egoísmos personales o las ambiciones personales en última instancia, porque hay muchos factores previos que pueden y deben ser analizados. Uno de esos factores, me parece, es que el radicalismo no está todavía terminando de procesar cuál es su rol dentro de Cambiemos. ¿Pero fueron mezquinos con los radicales? Yo creo que hay algunos gestos de mezquindad, sin lugar a duda, pero de todas las partes, ¿no? Y no creo que haya que hacer únicamente foco en el radicalismo, que es el último emergente donde se dio la crisis de Cambiemos en Córdoba, sino también en los otros partidos. La precuela de esta película es la interna del PRO también, ¿no? Que ya el año pasado no terminaba de definir cuál iba a ser su estrategia respecto de los distritos grandes en el interior y pequeños también. Esta puja que hubo entre Marcos Peña, del grupo de Marcos Peña, el grupo de Emilio Monzó, incluso entre Vidal y Larreta contra Peña en su momento, durante la gran crisis de gabinete que hubo antes del segundo acuerdo con el Fondo Monetario, esa fue la precuela. Quedó como el Distrito Córdoba sin un lineamiento del partido, del presidente, respecto de hacia dónde tenía que encarar la configuración de su oferta electoral. Y luego vino la interna radical, que tiene su propio condimento también, que yo creo que no termina de definirse en el radicalismo qué es lo que quiere hacer dentro de Cambiemos. ¿Por qué? Mientras aquello que lo juntaba era la oposición a Cristina, ganarle y dejar atrás a Cristina, era más fácil conseguir esa unidad. Después, en la elección de medio término, la de 2017, los problemas económicos estaban en la etapa todavía del gradualismo. Entonces, la crisis no hacía que cruja la coalición política. Cuando se cae el gradualismo, cuando empieza el ajuste duro, es el momento donde el radicalismo se tensa internamente entre aquellos que dicen no, esto no es lo que nosotros pensamos, esta no es la economía que nosotros queremos, que probablemente nos sentimos más cerca de Lustó, eventualmente de Lustó y de Labaña juntos, claro. de Lustó y de Labaña juntos, o de Labaña y Lustó, no quiero armar fórmulas en este programa. Por ahora. Y otro sector que dice, no, nosotros estamos en coalición con el PRO y dentro de Cambiemos porque estamos convencidos de que ese es el proyecto y que hay que darle continuidad. Esa es la tensión que se ve en este momento en el radicalismo de Córdoba y en el del país también, ¿no? Y si hablamos de Unión por Córdoba, ahora hacemos por Córdoba, todos tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a estas nuevas alianzas, nuevos nombres inscriptos recientemente. ¿Qué quisieron hacer? ¿O simplemente sumar más aliados, más adeptos para tener un eventual triunfo hasta más contundente, si se quiere, ¿no? Yo creo que
Hay algo de eso, obviamente, ¿no? De ingeniería política clásica, Sí, sí. que es de ir sumando todo lo que se pueda para evitar que haya fugas de votos, ¿no? Sí, hay, por supuesto que hay mucho de eso, incluso se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás en la provincia, con la reabsorción del kirchnerismo que venía haciendo Schiaretti, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Pero hubo referentes kirchneristas que silenciosamente volvieron, digamos, Sí, sí. Dejaron de seno del serlo. Sí, sí, y quedaron integrados Sí. de vuelta dentro del paraguas del peronismo provincial. Pero esto de hacemos, yo creo que hay una línea de lectura posible. Cada vez más en el mundo las coaliciones políticas no son tanto ya acuerdo de las viejas estructuras de los partidos, sino plataformas. Esto resuena como si fuese del mundo digital, ¿no? La Sí. plataforma Facebook, Sí, la sí, sí. plataforma Instagram, Sí. las plataformas políticas. Si vos ves España, hoy la principal ciudad de España, Madrid, la capital de España, es, el partido que la gobierna se define a sí mismo, la coalición, como una plataforma, que es A ver, más es Madrid. decir, no importa la ideología a la que pertenezca uno, sino las ganas de sumar o de hacer por en determinado partido o bajo determinado nombre. Sí. Y no es lo que reclama eso muchas veces el votante, el ciudadano, Sí. no importa a quién pertenezcas, hacer las cosas como debes Sí, hacerlas. sí, creo que es los factores identitarios tradicionales de los partidos políticos se han relajado cada vez más, de fruto del dinamismo que tiene la actividad política hoy, y también de la dispersión de ideas, donde por ahí es suficiente con que haya 3 o 4 ejes claves de los cuales se pongan de acuerdo y no preguntan tanto de dónde vienen, sino para dónde van. Yo creo que esa es la idea rectora de quienes han ideado Hacemos por Córdoba. Estrategia o lo que sea. Exacto. Te llevo una vez más al plano nacional. Sí. Por ahora, los posibles candidatos Macri, aunque, bueno, sí, está Macri es candidato, en sí. campaña absolutamente. Cristina Kirchner, que es una especie de mito, ¿no? Y me parece que mientras menos aparezca, más posibilidades tiene de ser votada, ¿no? En alguna oportunidad. Y una tercera fuerza que no se termina de armar, que no hay un candidato firme o determinado ya para salir a luchar, ¿no? A conseguir votos. Mientras esta tercera fuerza no aparezca, ¿tiene más posibilidades Macri? Yo creo que hay que ver, primero tenemos que ver los posicionamientos en función de encuestas, ¿no? Porque otra herramienta Sí, hoy no no tenemos. hay. Las encuestas hemos visto en Neuquén que, como de costumbre, en los últimos procesos electorales nos dan malas sorpresas. Sí. Hay algunas técnicas, últimamente estaba viendo una, que hacen una especie de agregador de encuestas, para evitar la dispersión de sus errores muestrales, pero ambas muestran una cosa muy nítida. Hay dos posicionamientos, el de Macri y el de Cristina, con sus núcleos duros, alrededor del 30 cada uno, que están firmes respecto de su intención de voto en relación a esos liderazgos. Yo creo que Macri claramente ha dicho que va a ser candidato, que todas las articulaciones o rumores que han venido de un supuesto plan B, Sí. plan B con B larga o plan B con B corta de Vidal, Sí, no son. no son. Exacto. Ayer el presidente estuvo con intendentes al lado de Vidal Sí. y lo volvieron a ratificar. Vidal ya dio varios mensajes en el mismo sentido. El candidato es Macri y ya está trabajando incluso por su proyecto de reelección. Su mensaje en el Congreso de apertura de sesiones fue claramente un lanzamiento de ese posicionamiento político. Creo que Cristina no tiene muchos márgenes para elegir si ser candidata o no, porque alguna vez lo charlamos contigo acá en el programa, su situación judicial es una situación límite, o sea, prácticamente necesita el fuero político de su candidatura de una manera imprescindible, es como el oxígeno para poder seguir viviendo. Lo necesita porque si no, el otro camino es un camino de ostracismo en pésimas condiciones. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Y respecto de, como están esos dos polos muy nítidos, falta todavía el tiempo de articulación de lo tercero, que está ahí, ¿no? Que es un bloque grande, ¿no? Si vemos el total del electorado, es mucho lo que está indeciso ahí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? A mi juicio es que obviamente está el factor de lo económico, donde yo creo que ya el gobierno ha asumido, y Macri ha asumido, que va a ir a la elección en un escenario económico desfavorable. Su mensaje en el Congreso ha sido ese. No sé si voy a tener mucho más que esto para exhibir, para mostrar antes del momento de la aspiración a la reelección. No sé si necesariamente porque no lo tenga, sino porque creo que no quiere despertar la expectativa. Que a lo mejor no pueda cumplir, ¿no? Como tantas veces prometido a lo mejor. O una expectativa de que va a relajar el programa de ajuste fiscal y eso a su vez le espiralice una reacción económica
en contra. adverso. Que corre el rumor de que va a aflojar, eso le dispara el dólar y sube la inflación y se le arruina todo. Y Cristina, que yo creo que su estrategia es mantenerse sin hablar, en silencio, pero ¿cuál es el problema? Cristina ahuyenta en cuanto aparece. Exacto. Y para ser candidato en algún momento Va a tener que aparecer. hay que aparecer, por lo menos en el momento de inscribir la lista, ¿no es cierto? Nos estaremos viendo seguramente en otra oportunidad, Bueno, más gracias. adelante. Muchas gracias. Nosotros nos vamos otro sábado que pasamos acá juntos, seguramente disfrutando. Además, el tiempo daba para que estemos todos en casa. Queda mañana domingo todavía. Descansen y nos vemos en una semana nada más. Adiós. Chao. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea.